Mariña empezó a materializarse en 2016, pero en realidad llevaba gestándose toda una vida. Hablar de Mariña es hablar de mi infancia, de mi casa, que era la de mis abuelos, y que tenía al fondo de esas escaleras una mercería y una sastrería donde he pasado toda mi infancia. Mariña se nutre de las fotografías de cuando era pequeña, de mis juegos, de las vivencias en esos espacios, de las personas que me rodeaban. Las fotografías te ayudan a recordar, a no olvidar, pero había una parte de esos recuerdos que no tenía registrados en fotografías y que quería materializar de alguna manera. Es por ello que me puse a escribir y a recordar esos olores, esas texturas, esos objetos. En definitiva, empecé a escribir el cuento de Mariña. A continuación, intenté secuenciar en imágenes la historia, creando ambientes diferentes, de una forma un poquito básica, con unas líneas muy sencillas. Y también empecé a perfilar el personaje de Mariña. Surgió una noche, porque este cuento está hecho durante mucho tiempo, a lo largo de un año, a ratitos, a pequeños ratos. Y entonces surgió ahí Mariña. Pero yo dejé el dibujo, ese primer dibujo de Mariña, ese boceto, lo dejé encima de la mesa para al día siguiente volver a él, verlo y retomar. Pero al día siguiente apareció completamente rayado porque a mi hijo pequeño no le pareció buena idea ni cómo estaba hecho, y a mí me pareció que había sido la mejor decisión. Entonces comencé a retocarla, a afinar los rasgos, a cambiar un poco los detalles, y surgió Mariña, que casualmente, y sin ser casualmente en mi cabeza, es exactamente igual que mi hija. Entonces, al final, mi hija y yo pues somos la misma persona. Para vestirla tiene un fondo de armario muy especial, porque hay que vestir su alma, ¿no? Entonces utilicé pues facturas, talones, el libro de contabilidad de mi abuelo, la libreta donde Manolo, que era el sastre, pues anotaba todas las medidas de los trajes, los sellos de caucho que fui encontrando, las etiquetas, los cartones grises con los que al final hice todas las mariñas, esos cartones de camisas que guardaba mi abuela. No hice una única muñeca porque tenía que introducirla dentro de las diferentes escenas y con una determinada posición para realizar las acciones, ¿no?, que describía el cuento. Entonces, pues tuve que hacer 5 mariñas diferentes, aquí hay 4, intentando conservar la esencia de ese rostro, que para mí fue bastante complicado. Posteriormente estuve investigando en mis recuerdos, que esto parece que no se puede hacer, pero estuve hablando con las personas que llevaban en la tienda toda la vida, compartiendo mis recuerdos y confirmando si eso que yo imaginaba era así. Y poco a poco pues fui creando los fondos. Esto es el plano de la tienda. Aquí aparece mi abuelo en su oficina, oficina cuchitril, porque era pequeñita, cabía él de perfil entre la mesa y esa pared de cortina que tenía, que daba al escaparate. Era oscura, no tenía ventanas, y ahí pasaba horas y horas haciendo la contabilidad de la tienda, y lo recuerdo así.
Después también quise representar la mesa donde se cortaban los patrones de la ropa de trabajo, de los buzos, y yo pasaba las tardes sentada encima de la mesa con una caja de cartón que utilizaba a modo de pupitre, haciendo los deberes, viendo a Ratoncito, que ya era parte de la familia, que vivía entre las estanterías y debajo de la mesa, tomándome mis meriendas que a veces me gustaban y cuando era el queso de Castilla nada. Después también tenía un recuerdo del probador que en determinado momento, fantaseando, pero de una forma muy real, yo recordaba haber abierto la puerta y encontrarme unos gorilas monstruosos, y cerrar rápidamente la puerta del probador, y a partir de ahí yo cada vez que pasaba por delante del probador pues me moría de miedo. Solo conservaba una fotografía de la sastrería y esta sí que la representé tal cual yo la recordaba, pero a partir de esa fotografía. Entonces es el único fondo, la única estancia que puede tener a lo mejor un poquito que sea más fideligno, pero poco a poco fui elaborando todas las estancias a través de estos recuerdos y de estos diálogos que tuve con todas las personas que compartieron conmigo esos momentos. Y después he llegado a la conclusión de que los recuerdos también se heredan, ¿no? De que esas cosas que hacíamos de pequeños realmente se repiten. Por eso he puesto esta fotografía de mi hijo pues metido en esas cajas, haciendo sus casas, escondiéndose, pues como hacía yo. Después, en cuanto al proceso de edición, yo cuando tuve todo esto, todos los fondos, todo el cuento elaborado, lo que intenté fue pues que me lo editaran. Entonces lo envié a diferentes editoriales especializadas en álbum ilustrado y bueno, no les pareció lo suficientemente interesante como para publicarlo, pero yo estaba empeñada en que Mariña saliese a la luz. Entonces hice un crowdfunding. Estuve, mientras que estaba elaborando todas las páginas y todo el cuento y los recortables, los fui colgando, fui dándole un poquito de publicidad. De manera que el primer día que salió el crowdfunding y que publicité que salía ese mismo día, ya recaudé 1.000 euros de los 4.000 que necesitaba para la edición. Con lo cual, bueno, para mí el crowdfunding fue una experiencia súper importante y súper interesante. Me parece que para sacar a la luz un montón de proyectos que a veces no tienen respaldo, es muy interesante echar mano de él, ¿no? Y después ya de que lo hubiera editado, pues no quedaba otra que hacer una presentación que tuviera que ver con la esencia de Mariña. No podía ser en otro sitio que no fuera en la tienda. Entonces, bueno, pues a todas las personas que pudieron acercarse y pudieron venir, les entregué allí el libro, hice también una presentación y hicimos, bueno, pues la celebración de que Mariña ya estaba en su triciclo caminando por el mundo, ¿no? Me costó 3 años sacarlo a la luz al final, pero bueno, fue una experiencia que no sé si para repetir, porque fue bastante intensa y me llevó muchísimo trabajo. Tampoco creo que pueda sacar otro libro con la misma alma que tiene Mariña.